viendo generalidades, viendo ya cosas específicas y pues lógicamente pues vamos a empezar a ver casos prácticos porque atendiendo pues a nuestro programa, el curso, ya el segundo parcial pues viene aspectos del IVA y el ISR. Bueno, ¿qué tal sintieron el examen el día de ayer? Cuéntenme, solo quiero ver algunos comentarios ahí en el chat, cómo sintieron el examen. Estaba bastante accesible, ¿verdad? En mi opinión, lo vi sencillo, lo vi un examen muy sencillo, yo lo vi sencillo. Por eso quiero sus impresiones, solo para ver qué tal, cómo les pareció. En casos prácticos ya vieron que les venían en algunos 3 casos o 4 casos, si no estoy mal, en lo que pude ver de los exámenes. Pero la verdad estaba para que aprovecharan. En mi opinión, estaba bien corto. Ya vieron que la mayoría terminó casi como a las 7:30. Entonces, aprovechen eso, porque no es de todos los años, de verdad. En años anteriores, pues, el examen era un poquito más extenso. Por lo menos les venían 10 casos, así se los digo, 10 casos de la ley del timbre. Pues, pero esta vez así lo hicieron, pues, grandes beneficios fueron ustedes. Y pues espero que hayan aprovechado. ¿Cómo les fue en el examen? Quiero ver algunas impresiones. En el chat escríbanlo, si fueran tan amables. ¿O estaba muy difícil? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Ahí con mi humilde opinión con el examen. Para mí lo complicado eran las preguntas, sentido que sí venían 10 preguntas así. Tal vez solo era poner la respuesta, pero sí tenía que tener bastante retención uno al momento de haber leído para acordarse exactamente de la respuesta. Muy bien, gracias, Eric, pues por su comentario. Y todo es valedero, porque de una u otra forma, pues, también estos comentarios, pues, sirven también a uno para ver cómo es que ustedes les ha parecido la clase, ¿verdad? Creo que tengo un examen, ahí solo voy a conectar mi cable de la electricidad. Y sí, pues tal vez acuérdense ustedes que en derecho tributario pues es muy directo. Hay preguntas que lógicamente son muy de aprenderse, así que puntual la respuesta, porque como no hay para otra, ¿verdad? Ustedes los conceptos son muy específicos en cada uno de los temas y es por ello que pues hay algunos que lógicamente no se le quedan a uno, ¿verdad? No se le quedan a uno de primas a primeras, pero pues en esa serie, si no estoy mal, eran cinco preguntas directas. Una era, creo que derecho tributario, el conjunto de normas. Y eso sí, y eso es cierto, Hamilton, lo que dice Hamilton. Es mucho concepto, ¿verdad? De tanto concepto, uno se le cruzan a uno, incluyéndome a mí, no crean, a mí antes, pues, para el examen, cuando tenía exámenes se me cruzaba tanto, ¿verdad? Entonces es muy lógico, ¿verdad? Y es cuando es mucha teoría que a uno, pues, le pase eso, ¿verdad? Por lo demás, pues, sí vi ahí algunas respuestas, pues, que sí no estaban tan mal, y en los casos, pues, también vi que algunos, pues, también, la mayoría, pues, que vi sí lo respondieron, ¿verdad? Entonces yo no tengo que ir a ver como si lo respondieron bien o mal, pero sí vi que la mayoría sí le atinó, ¿verdad? Sí le atinó. Como les vuelvo a repetir, años anteriores,
dejaban 10 casos. 10 casos. Y pues ya 10 casos no crean, también a uno se hace, más que todo, se hace bolas uno, ¿verdad? Se enreda a veces uno de tantos aspectos y en ese sentido pues también estuvo bueno que no les hayan puesto. Entonces yo sí veo que sí, la mayoría pues no les fue mal y pues qué bueno que hayan aprovechado y pues prácticamente de estos temas pues ya nos olvidamos, ya nos reinstalamos en lo que es ya el segundo parcial, que es, hasta donde yo tengo entendido, por instrucciones siempre de coordinación, pues es lo que es el IVA y el ISR. Y pues para nuevamente, ¿verdad? Repito, para volver para iniciar con todo, vamos a iniciar la clase ya del día jueves del IVA. Hoy voy a seguir con el tema 6, como les digo, para no atrasarnos y para seguir también en la marcha de nuestro curso y del programa. Y como les vuelvo a repetir, para que el jueves, pues que hayan más conectados, pues ya podamos explicar bien, por lo menos lo que es la presentación del IVA. Y ya después, lógicamente, esto es lo que yo manejo, ¿verdad? Damos una presentación dando generalidades, exenciones, actos afectos, exenciones específicas, regímenes especiales y la forma de liquidación. Después ya nos vamos a casos prácticos acá en clase. Y ya después dejamos un laboratorio y después pues, dudas y después ya nos vamos con la ley del ISR. Pero hoy, como les repito, vamos a ver el tema 6. A veces pues también hay cosas que se relacionan y este tema 6 pues al final y al cabo pues está inmerso en los temas del IVA y el ISR, porque al final y al cabo pues desde que inicia como desde que inicia pues ese vínculo jurídico de contribuyente sujeto activo y pasivo, pues ya saben que cuando vemos las leyes pues siempre van a estar relacionadas con la perfecta aplicación de la normativa. Entonces, vamos a ver este tema hoy de la relación jurídica tributaria para avanzar. Como les digo, como ayer tuvieron su examen, para no cargarnos demasiado, y el jueves ya empezamos con toda la ley del IVA. Si hay alguna duda, comentario del examen o de laboratorios, pues también ahorita que tenemos tiempo, pues es el momento de hacer pues algún comentario o alguna consulta que ustedes tengan. Y si me preguntan de las notas, pues lógicamente todavía estamos calificando, vamos a calificar todavía, son varios exámenes y regularmente son de 2 semanas a 2 semanas y media que ya tengamos los resultados, ¿verdad? Porque sí, hay que calificar ahora. Ya vieron que cuando es presencial, la calificada pues sí es un poquito más tardada, ¿verdad? Que cuando las clases son virtuales, que los exámenes se cuelgan en la plataforma y es más práctico, pero ya sí manual, pues pero en eso estamos. Hoy empezamos a calificar y pues para que ustedes lo tengan presente. Entonces, si no hay alguna duda con respecto a todo lo anterior, pues prosigo yo entonces con lo que es la clase de hoy. Bueno, como les digo, el día de hoy pues seguimos con lo que es la relación jurídica tributaria, aspectos de los que hemos venido hablando en las clases. Hemos venido hablando de las clases relacionado que pues en cada una en lo que es el derecho tributario, pues vimos lo que eran las normas materiales, las normas formales y las normas procesales. Y lógicamente, ¿verdad? En cada una de estas normativas que tiene el derecho tributario, pues eso es el objetivo de establecer que haya una relación jurídica tributaria en cada una de las normas. Lógicamente, para poder concentrarnos en lo que es
el nacimiento de la relación jurídica tributaria, nosotros nos tenemos que ir a esas normas materiales, ¿verdad? ¿Cómo nace la relación jurídica? ¿Cómo es que se da? Si se da en personas, que es lo que, una de las características que debe tener, que se debe dar entre personas, entre entes, un ente jurídico, y que estén relacionados con el pago de impuestos, y por ende pues esos supuestos, ¿verdad?, que están establecidos en las normativas, que pues que básicamente pues es lo que llamamos el hecho generador en cada una de las leyes. Entonces esto de la relación jurídica tributaria pues es eso, ¿verdad?, es darle continuidad a ese vínculo jurídico que existe entre el contribuyente y el Estado, o en otras palabras, sujeto activo y sujeto pasivo, y poder pues dar cómo es que nace a la vida, ¿verdad? Aquí hay algo bien interesante cuando hablamos de relación jurídica tributaria, porque una relación jurídica tributaria, pues cuando ya se establece un hecho generador, pues ya nace a la vida, ¿verdad? Y en cambio cuando, por ejemplo, cuando hay una sanción, ejemplo, ¿verdad?, es también una obligación, pero como tal no es una relación jurídica que nace, sino que es producto. Una sanción es un producto de una relación jurídica no incumplida de una otra forma. Si se incumple con el pago de algo, pues eso da origen a una sanción o da origen a una infracción, ¿verdad? Entonces, esa es pues como que la importancia que tiene que nazca a la vida una obligatoriedad de pago de impuestos. Y eso es lo que se ve acá, ¿verdad?, en esta unidad 6, todas esas características que en las diferentes leyes pues se van acomodando según pues el tipo de impuesto. Acá pues hay otros aspectos, ¿verdad?, o hay unas obligaciones que surgen de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad?, que pues varias veces les he hablado en clase de esas obligaciones que nacen, ¿verdad? Entonces, las principales obligaciones pues es lo que es la principal obligación de una relación jurídica tributaria, es la de pagar un impuesto, ¿verdad?, que es la obligación principal. Esa sería la principal obligación, pagar, dar o pagar. Y esta relación jurídica tributaria pues también tiene otras obligaciones, ¿verdad? O sea, tiene una obligación principal y tiene otras obligaciones secundarias. Así es como está identificado según la diapositiva que ustedes están viendo. Entonces, la relación principal es pagar, y la relación secundaria o accesorias es lo que ven ahí ustedes, ¿verdad? Es en hacer o en no hacer o en tolerar. Que al final y al cabo, en palabras pues simples, podemos decir que en hacer es prácticamente todo lo que tiene que hacer el contribuyente para poder cumplir con un requerimiento exacto. Esa es como que una obligación secundaria, ¿verdad? Aparte de pagar el impuesto, la SAT me puede pedir una información relacionada a una auditoría que ellos estén haciendo. Entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. O de repente hay que dar respuesta a un omiso que ya esté aplicado correctamente en nuestra contabilidad, pues hay que hacer un oficio, ¿verdad?, contestando algún requerimiento. Entonces, esas son obligaciones secundarias. También el no hacer, pues también al final y al cabo es una de las particularidades, porque al final y al cabo, ¿verdad?, también es un sinónimo de una obligación, o es un sinónimo de qué es lo que tenemos que en la fase de como contribuyentes podemos hacer, ¿verdad? El hacer sería en el mejor de los casos, y el no hacer pues también es un incumplimiento que está acá, es un incumplimiento, pero al final está esa alternativa, ¿verdad? Si no queremos, pues no hacemos esto, o no pagamos un impuesto a tiempo, o no presentamos una declaración a tiempo,
o no. Es una de las particularidades que se puede dar en eso, ¿verdad? Por supuesto que caeríamos en incumplimiento, en desacato, en una infracción. Depende de el aspecto que no hagamos o que dejemos de hacer. Y también está otro verbo, ¿verdad? Que ahí dice el de tolerar, que sería pues prácticamente también un sinónimo de la obligatoriedad, que el contribuyente pues en ese lado, en el lado de que le toca a él su parte de cumplir, de pagar, de hacer o no hacer, también tiene que tolerar una fiscalización, o en otras palabras tiene que tolerar una auditoría. Es lo que al final y al cabo pues hay que estar tolerando, que ser un sujeto fiscalizado, ¿verdad? Por parte de la entidad encargada de, o que sería la SAT, ¿verdad? Entonces hay que estar siendo pacientes, siendo prudentes con la información, hay que ser también puntuales con la información. Entonces todo eso pues es que tiene que tolerar el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿verdad? En cuanto al papel que le toca, ¿verdad? De la relación jurídica tributaria, porque pues así lo establece la ley, ¿verdad? Pero como estamos hablando de esas obligaciones que tiene esa relación, entonces como les digo, en eso se resume, ¿verdad? La relación principal, que es la de pagar, y las relaciones u obligaciones secundarias, que es la de hacer, no hacer o tolerar, ¿verdad? Que es el papel que le toca al sujeto pasivo para poder, en otras palabras también, sujetarse al poder tributario del Estado, ¿verdad? Bueno, entonces, la obligatoriedad o la obligación tributaria, también, acá, todos esos términos que ustedes me han dicho, ¿verdad? Que a veces se hacen bolas, porque sí es cierto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, acá en derecho tributario hay cosas que son muy similares, ¿verdad? Ya vieron que en las últimas clases les hablé que por cierto no les vino nada de eso de la división del derecho tributario, pero como les digo, pues eso ya es asunto del que hace el examen, ¿verdad? Pero lógicamente cuando hablamos de derecho tributario tenemos que separar esas normas materiales, esas normas formales y esas normas procesales, para poder ir entendiendo pues a la perfección pues las leyes, ¿verdad? Para poder entender la razón de ser de algunos aspectos tributarios que pues a veces redundan en aspectos principales, pero se van desprendiendo también de lo elemental, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que en ocasiones yo les he hablado de los principios del derecho tributario, que ayer sí vi esa pregunta, sí vi en algunos exámenes. Les preguntaron ahí, no recuerdo cuál, pero siempre se los hablé en la clase, ¿verdad? El principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, de reserva de ley. Igual forma acá en la división del derecho tributario, cuando hablamos del derecho tributario formal, material y sustancial, procesal, es que material y sustancial es lo mismo, lo formal pues, está en otra parte y lo procesal en otra parte. Entonces de esas cuentas que se desprenden pues los deberes formales, que no es más que esas obligaciones que se desprenden de esas normas formales que están contenidas en el derecho tributario formal, ¿verdad? Que dijimos que era cómo es que nace a la vida la relación jurídica tributaria. Y acá pues en esta lámina pues nos describe esa relación que hay en cuanto a lo que está contenido en el Código Tributario, en cuanto a esos deberes formales, ¿verdad? Entonces el Código Tributario, según acá la descripción, ustedes tienen en la diapositiva, pues acá está contenida que del artículo 94 al 112 y del 112 al 120, pues están los principales artículos de los aspectos en cuanto a la normativa formal de la relación jurídica tributaria, que va a aplicar prácticamente para todas esas leyes, las leyes que
siempre en clase les he hablado. Y por otro lado, pues los deberes sustanciales, que es el derecho tributario material, ¿verdad? Al final lo material es la materia, ¿verdad? Lo que en otras palabras dice, bueno, ya tenemos en materia, pues tenemos en lo importante, ¿va? Lo importante es el pago, ¿verdad? Importante, por eso es un deber material o sustancial, ¿verdad? El pago del dinero, la recaudación del dinero. Del lado del sujeto activo, la recaudación del dinero, y del lado del sujeto pasivo o el contribuyente, pues el pago de tributos. Y así sucesivamente. Nos vamos también entonces ya a lo que es entonces el concepto de lo que es la obligación, la relación jurídica tributaria. El concepto que está establecido en el Código Tributario, que está en el artículo 14, que pues en varias ocasiones pues ya lo hemos hablado, que es al final ese vínculo jurídico de carácter personal, una de las características que tiene entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores del tributo, y lógicamente los sujetos pasivos. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivo. Ya vieron, cosas que yo en otras clases les había dicho, ¿verdad? Les había dicho que el derecho estaba ubicado en una rama del derecho público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dijimos que predomina más el interés general que el particular. Igual forma, esto está contenido en el Código Tributario en el artículo 14. Bueno, seguimos con lo que es esta relación jurídica tributaria, y a continuación, pues, acá en la diapositiva les habla acerca de unas características que tienen que cumplirse o que tienen que establecerse para que se configure como tal una relación jurídica tributaria. En otras palabras, para que se lleve a cabo, ¿verdad? Y debe de prevalecer aspectos puramente de derecho y aspectos de persona. Y por ejemplo, en la primera característica, estas características son algo raras porque no son como muy de cualidades, ¿verdad? Sino que son así como de, por ejemplo, esta dice, coordinación entre nociones de la relación jurídica tributaria y potestad tributaria. En otras palabras, pues debe de haber una coordinación de la relación con el poder tributario, que de eso pues también les hablé en algunas clases. Y en esto que nos dice que cuando se aplican las leyes tributarias a una comunidad, ya no hay ejercicio de potestad tributaria, pues se agotó la creación de la ley misma. Lo que les hablé también en una clase. ¿Se acuerdan ustedes? Que cuando el poder tributario cobraba vigencia, hasta que la ley entraba o se creara una ley, ahí se agotaba la vigencia del poder tributario. Y esto es parecido. Entonces, cuando una ley tributaria se aplica a una comunidad, ya no hay ejercicio de la potestad tributaria, porque ya se agotó el poder tributario. Básicamente, eso es lo que nos refleja esa característica, ¿verdad? Que debe haber una potestad tributaria, que ya sabemos que hay, pero que se termina con la aplicación de una ley tributaria. Solo vamos a aceptar aquí una persona. Bueno, de igual forma, pues la otra característica, pues entonces aquí nuevamente volvemos a hablar de la potestad tributaria, ¿ya vieron? Se vuelve a hablar de la potestad tributaria y nos vuelven a hacer énfasis a que se termina cuando se entra en vigencia una ley. La otra característica, pues también viene a explicar lo que es una obligatoriedad, que debe existir un destinatario legal tributario. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué debe existir un destinatario legal tributario? El concepto
vamos al concepto que nos dice, el hecho de que un individuo sea el destinatario legal de un tributo no implica que este individuo vaya a ser inexorablemente el sujeto pasivo de la legislación jurídica tributaria. Y pues acá básicamente pues traigo a colación lo que es a veces con respecto a la base de datos que pues ahora pues de un tiempo atrás si pues la SAT se ha actualizado en cuanto a controles, en cuanto a las actualizaciones de datos que registren cada año pues el RTU, que lo actualicen, y pues a eso se refiere, que pues debe haber entonces un destinatario legal, porque no significa que tal y como lo dice ahí, que solo porque sea sus documentos en orden, sea la persona que esté identificada de la mejor forma en los registros de la SAT. No solo porque sea una persona pues que esté, o en otras palabras, acuérdense ustedes que cuando en lo que es lo tributario, pues la relación es compartida, ¿verdad? Es compartida, entonces dependiendo por supuesto la obligatoriedad que tengan las empresas, pero es compartida, ¿verdad? No es puramente no es puramente toda la responsabilidad, por ejemplo, del gerente. Es de acuerdo también a los registros de la escritura constitutiva de una empresa, pero en palabras simples, ¿verdad? Debe de ser un destinatario que esté identificado, porque muchas veces y eso pasa cuando hay casos que la SAT pues tiene a bien perseguir, que al final y al cabo van a ver, y tal vez el destinatario pues estaba ahí en la base de datos, pero como nunca actualizó ni nada, y cuando van a buscar o a perseguir una deuda tributaria, resulta que ya ni existe, ¿verdad? Y es por ello de que la SAT se da la tarea de actualizar. Ahora pues si no estoy mal, ya tienen ellos inclusive los registros de actualización en línea con RENAP. O sea, si en RENAP ya aparece ya un contribuyente con el certificado de función, si no estoy mal, también esa información ya viaja a la SAT. Entonces, eso es en sí básicamente lo que da a entender, ¿verdad? Que debe estar un contribuyente bien identificado y que pues pues debe estar bien identificado la obligatoriedad, identificar bien quién es el responsable, ¿verdad? Entonces, debe haber un destinatario legal para poder perseguir un adeudo tributario, ¿verdad? Porque al final y al cabo, por eso es de que en el Código Tributario, pues ustedes no han tenido la oportunidad de ver, el Código Tributario pues establece inclusive todos los adeudos tributarios cuando se deben de ser perseguidos por la SAT, ¿verdad? Hasta tienen un monto y tienen inclusive también unas características que se deben cumplir para poder perseguirlos. Si no se cumplen, pues de nada van a hacer su esfuerzo. Entonces, a esto se refiere básicamente esto de la relación de esta otra característica. Y vamos a otra que es también similar a la anterior, que puede existir, como les digo, siempre en el tema de la relación jurídica tributaria. Y no es más que también nos habla de un destinatario, debe ser un particular. Y pues siguiendo al concepto que establece ello, pues dice que todos los órganos que pertenecen al Estado no pueden ser destinatarios legales tributarios, por cuanto que técnicamente carecen de capacidad contributiva. Y esto pues es otra de las características que tiene la relación jurídica tributaria, porque como les he dicho en otras clases, el Estado nunca puede estar afecto a pago de impuestos, ¿verdad? El Estado nunca puede ser una persona que se le va a cobrar. Entonces, la persona que se le va a cobrar un impuesto debe ser un particular, ¿verdad? No debe tener la figura
pertenecer al Estado, porque ellos pues tienen exenciones, tienen esas, por decirles así, esos beneficios, porque lógicamente ellos tienen el poder tributario, el Estado, a través de sus entidades, y en ese sentido pues también carecen como que de inmunidad, si así se podría decir, ¿verdad? No en todo, pero en la mayoría de tributos pues sí tienen inmunidad o tienen pues la famosa exención. Y esto es parte de la característica, debe ser un particular, ¿verdad? Porque no puede ser que se le vaya a perseguir a alguien que al final y al cabo va a tener vínculos del Estado, por ejemplo. Y esto me viene a mí a la mente ahorita, pues muchas veces lo que pasa con lo que es también el fenómeno de la compensación tributaria. Y les voy a comentar un caso que sí se ha dado. Y es el famoso caso de lo que sucede a veces con lo que es la extinción de dominio, por ejemplo. Cuando el Estado, a través de sus entidades, pues logran extinguir una propiedad. ¿Y qué pasa? Que entonces la propiedad pasa a ser a nombre del Estado, ¿verdad? Lógicamente. ¿Por qué? Porque pues ya hay una ley que ampara eso. Entonces el Estado, al haber arraigado una propiedad, pasa de que entonces ya la propiedad ya no es de X o Y, sino que ya es del Estado. Pero cuando van a ver sus registros, pues por ejemplo, tenía una deuda millonaria de impuesto único sobre inmuebles, por ejemplo, esta propiedad. Entonces ya prácticamente ya no hay deuda, ¿va? Ya no hay deuda por ese concepto, porque ya el inmueble ya no es de un particular, ya es del Estado. Entonces el Estado no puede cobrarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la importancia que tiene esa característica, ¿verdad? Pues tiene que ser solo un particular, por ese fenómeno que sucede con algunos casos especiales. Bueno, seguimos con lo que es esa otra característica, que es la característica de que la relación jurídica tributaria se establece entre personas. Y lógicamente, pues esto es muy simple y lógico, que pues en las personas que se llevan a cabo o que se configura la relación jurídica tributaria, pues son el Estado y el contribuyente, ¿verdad? No puede ser el Estado contra una figura que no sea una persona, o una persona con una figura que no sea el Estado. Deben de estar personas inmersas inmersas en una actividad que persiga un adeudo tributario, ¿verdad? Simple y sencillamente entre personas. Es por ello que nos hacen el énfasis acá en la diapositiva, y dice que se da entre personas y jamás se podrá decirse que está obligada al pago de un tributo una cosa, ¿verdad? Y esto pues se los traen como que a colación, porque en derecho pues todo debe ser bien claro y todo debe estar bien específico, ¿verdad? Recuérdense ustedes que en materia ya de no derechos tributarios, sino que tal vez de otras ramas del derecho, cuando a uno es, por ejemplo, cuando a uno es, voy a poner un ejemplo, cuando uno es sindicado de algún problema legal y lo mandan a citar, por ejemplo, eso o sea, eso tiene mucha importancia con cómo vaya el nombre de la persona que quieren perseguir, por así decirles. Porque si un nombre va con una tilde o un nombre va con una letra de más, ya no es hablando en términos jurídicos, ya no es la misma persona. O sea, me dicen, mire, es que usted lo venimos porque tiene un arraigo, por ejemplo, ¿verdad? Y yo veo de que está mi nombre con B grande, en vez de decir Gustavo con B pequeña, dice Gustavo con B alta. Entonces, allá no es la misma persona. Y entonces yo les digo, sí, perdone, pero esa persona no soy yo el que ustedes están mencionando ahí, porque mi nombre se escribe con esta letra y con estas palabras. Y ahí tiene una letra diferente, perdone, pero no soy yo. Entonces, aspectos como esos, pues traen como que deben de ser bien esenciales, ¿verdad? En cuanto a una relación jurídica, ¿verdad? Debe ser bien exacto. Si yo le voy a ir a perseguir un tributo a una persona,
Eso lo tengo que hacer a través de un requerimiento, o debe de ir a través de su representación o su registro, como debe estar en SAT. Todo debe ser bien específico, ¿verdad? En cuanto a esas personas que estén inmersos en una relación jurídica. Entonces, esas son todas las importancias que tiene esas características que se dan, ¿verdad? Aquí en las relaciones jurídicas tributarias. Y pues, lógicamente, ¿verdad? Ya cuando se configuran estas relaciones, esas características, pues ya se da por sentado que pues sí existe una relación jurídica tributaria, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, o en palabras simples, cuando hablamos de derecho tributario, se tienen que establecer todo eso que les hablé en modo figurado y tributario. En modo simple, pues es solo la existencia de una relación jurídica, pero como estamos hablando en derecho, y aquí en todo derecho, en derecho tributario, pues todo debe estar apegado a términos jurídicos, ¿verdad? Es por ello que tiene la importancia el conocimiento de cada término en cuanto a cuando hay disputas ante los tribunales, porque lógicamente los expertos en la materia pues utilizan todos sus conocimientos para poder defender a un contribuyente, si así fuese el caso, ¿verdad? Y es por ello que todo esto pues cobra importancia en esas situaciones. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es ese nacimiento de la obligación jurídica tributaria. Conceptualizamos, vimos las características, vimos cómo es que se da, ¿verdad? De acuerdo al Código Tributario. Y ahora pues toca ver lo que es los elementos de la relación jurídica tributaria, y pues es algo que también la mayoría pues tiene conocimiento de ello. La mayoría pues hemos podido pues establecer el sujeto activo, pasivo en los impuestos. Hemos podido ver el hecho imponible o el hecho generador en alguna de las leyes que hemos leído o que hemos trabajado. Hemos podido ver cuál es el aspecto impositivo, que al final sería el elemento objetivo, o en otras palabras, la tasa impositiva. Hemos podido ver la base imponible, y así sucesivamente, de acuerdo a la ley tributaria que estemos analizando. Pero pues acá la importancia que tiene también estos elementos, pues que también hay aspectos que el Código Tributario pues establece muchas especificaciones en cuanto al sujeto pasivo. El sujeto activo, pues ya sabemos que ya hemos hablado que siempre va a ser el poder tributario del Estado. Pero cuando hablamos de sujeto pasivo y queremos ya especificar, podemos decir que es el contribuyente, podemos decir que es el responsable, podemos decir que es la persona que le quedó bajo la responsabilidad de pagar un impuesto. Entonces, el Código Tributario, en ya un tema más profundo, pues ya nos detalla cómo es que integra los sujetos pasivos de acuerdo a las obligatoriedades que tiene cada contribuyente. Y acá lo importante es eso, es establecer lo que dice el Código Tributario en cuanto a todos los aspectos o todas las personas que en representación pues vienen siendo sujetos pasivos, ¿verdad? Porque no es nada más decir sujeto pasivo, pues ya sabemos que a forma simple pues es el que va a pagar el impuesto. Pero si ya nos vamos a casos específicos, ahí lo establece el Código Tributario, y lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Y entonces pues nos vamos a lo que es, vamos a ver acá, sí, cabal. Estamos acá instalados en el elemento personal, que está acá, que dijimos que es el sujeto activo y pasivo. Pero de ese modo, pues nos vamos a que ya un poco más específico con lo que les decía, ¿verdad? O qué aspectos son los que pueden
aparecer en el elemento personal? ¿O qué figuras son los que reconoce el Código Tributario en ese sentido? Nos vamos al sujeto activo, que ya hablamos de él, y el sujeto pasivo. Entonces, ahora, ¿cómo es que el sujeto pasivo puede estar integrado? Como número uno, podemos hablar de los contribuyentes, en palabras simples, pero hay situaciones especiales. Hay contribuyentes responsables de acuerdo a las entidades, de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las funciones. Pues eso es lo importante acá, que hay situaciones especiales, hay transmisión de responsabilidades, lo que les decía, cuando hablamos de ese objeto personal. Y lógicamente, si estamos hablando de todo ello, pues debemos saber que, por ejemplo, ¿verdad? En una sociedad anónima, pues el responsable va a ser el gerente, en el mejor de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, o un gerente que es como que la figura, la máxima autoridad en una empresa, una entidad, ¿verdad? Pero está el gerente, pero también abajo de él, pues está, por ejemplo, un director financiero. Y abajo del director financiero, pues puede estar el jefe de contabilidad. También abajo del jefe de contabilidad están los auxiliares que hacen las declaraciones, ¿verdad? Y así sucesivamente, es una cadenita, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que hace énfasis el Código Tributario cuando nos habla del elemento personal, ¿verdad? Que no es nada más decir, sí es el contribuyente y ahí quedó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ver el tipo de empresa que hay, si la responsabilidad la tienen compartida, que ya dijimos que el Código Tributario así lo establece, ver cómo es que se van a compartir, si gerente o socios, jefe de contabilidad. Entonces, va a ser de acuerdo a las políticas y también de acuerdo a las funciones que tenga una entidad o una empresa. Y hablando siempre de lo que es el elemento personal, pues también hay dos agentes que al final pues son como agentes que vienen también a participar al final, porque tienen una personalidad, ¿verdad? Que son los famosos agentes de retención y percepción. Que al final y al cabo, si ustedes se dan cuenta, un agente de retención es una persona que retiene el impuesto. Su función es retener el impuesto de X impuesto, valga la redundancia, y entregarla a las cajas, va a entregarla al Estado. Entonces ya se vuelve al nomás este agente retenedor, valga la redundancia nuevamente, retiene el dinero, ya se vuelve él el obligado a hacer el pago o a trasladar esa cantidad que él retuvo. Ya él se vuelve prácticamente contribuyente, ¿verdad? O el obligado. Y ya han habido casos que las personas o empresas se quedan con lo que retienen en materia de impuestos, y es por eso que se le da el Código Tributario es muy específico en cuanto a estos dos agentes de retención y percepción, pero también hay algunas particularidades donde habla acerca de las prohibiciones que tiene un agente de retención en cuanto el monto recaudado. Por ejemplo, que también tienen días para poder hacer ya efectivo o trasladar el dinero. Entonces, al final se vuelven ya ellos reteniendo. Ya se vuelven ellos obligados de hacer, aunque pues en el ciclo para lo que funcionan, ellos sirven como de un canal, ¿verdad? De un canal que tienen que retener o que tienen que percibir, pero al tener, como les digo, el dinero, ya se vuelven obligados. Es decir, que tienen responsabilidades administrativas, penales, porque al final esa es una de aquí como de lo grave, que se queden con tributos o un monto de tributos del Estado, ¿verdad? Porque al final ya sería un delito, ¿verdad? Entonces, es por ello que es la importancia que tiene pues estos aspectos de la persona. En el Código Tributario está más explicadito, ¿verdad? Si ustedes quieren ahondar en el tema,
Ahí está muy bien explicado, pues prácticamente todas estas figuras de las que les estoy hablando. ¿Hay alguna duda? Perdón. ¿Estamos bien? Como les digo, esta clasecita light se las di así para no... Ayer tuvimos el examen y no entrar... El jueves ya entramos ya de lleno con la ley del IVA, ¿ya? Hoy quise este temita, pues, para que ustedes, pues, no se vuelven a estresar, porque acabamos de salir. Entonces, este tema les va a venir, pero les va a venir ya en el... Esta es parte también de lo del IVA y el ISR. Entonces, parte, por eso se los estoy dando, ¿verdad? Pero todavía no los quise cargar nuevamente porque ayer tuvieron examen. Pero ya el jueves sí ya empezamos con la ley del IVA. Bueno, entonces, seguimos ya con nuestra presentación de acá con algo más de aspectos que ya he hablado, ¿verdad? Solo para anotación, ¿verdad? En el artículo 17 del Código Tributario, pues está definido lo que es el sujeto activo, que como les digo nuevamente es el sujeto activo de la obligación tributaria, es el Estado, el ente público acreedor, ¿verdad? El deudor, ¿quién es? El deudor es el contribuyente, en palabras contables. El deudor de un tributo es el contribuyente. El acreedor de un tributo es el Estado. ¿Por qué? Porque el deudor es el que debe y el acreedor es el que le acreditan el dinero, ¿verdad? Así está, es lo que está supeditado en el artículo 17 del Código Tributario. Cuando hablamos del sujeto activo, pues ahí viene, pues sí, todo lo que les he hablado, ¿verdad? Del poder tributario, del poder de la competencia tributaria, de que todo lo que tiene, pues, derecho el Estado, por ser pues ese ente que constitucionalmente esté creado y pues todo lo que he hablado, ¿verdad? Entonces, el sujeto activo, pues, se resume en eso, ¿verdad? Y pues después, nuevamente, ¿verdad? Hablamos del sujeto pasivo, que ya dijimos que es parte, como estamos hablando del elemento personal, del elemento personal de estas relaciones jurídicas, pues, acá para mejorar, pues, o para ahondar un poco, hay un concepto doctrinario y un concepto legal. El concepto legal va a estar vinculado siempre al Código Tributario, que ya les dije que el Código Tributario, pues, es esa ley que regula, pues, el nacimiento de una relación jurídica tributaria con todos los procesos que debe llevar hasta su fin, ¿verdad? Y posteriormente también nos da la normativa, nos da los procedimientos. El Código Tributario nos explica los pasos para poder reclamar ante los tribunales, pues, los tiempos de un juicio en cuanto a tributos. Entonces, por eso es que el Código Tributario, como les digo, también le aporta demasiado a todos los conceptos en procedimientos de impuestos, tanto para el sujeto activo como el sujeto pasivo. Entonces, volviendo al concepto del sujeto pasivo, pues, y viendo a lo que dice la ley, pues acá está, ¿verdad? Ser obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias. O sea, y aquí hay algo bien importante de lo que hablé ahorita. Sea en calidad de contribuyente o responsable, o sea, reconoce esa figura. Nuestra legislación lo reconoce. Puede haber un contribuyente o responsable por representación o responsable por designación, lo que les mencioné, de acuerdo a cómo esté configurada una entidad, una empresa, una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después ya nos vamos a lo que es el otro elemento que recapitulando, estamos en los elementos de la relación jurídica tributaria. Nos vamos a lo que es el otro elemento, que es el hecho imponible. En otras palabras, el hecho generador. ¿En dónde está supeditado el concepto? En el artículo 31 del Código Tributario. En palabras que establecidas en este Código Tributario, pues el hecho generador, pues, es un presupuesto establecido por la ley para tipificar un tributo, y cuya realización origina el nacimiento de una obligación. Ese es el concepto que dice el Código Tributario, pero en palabras simples, pues el hecho generador, pues, es lo que la ley nos está diciendo, que
que debe de pagar impuesto. El hecho generador del IVA, sabemos que es algún servicio, alguna venta, permuta, ese es el hecho generador. Al final y al cabo, eso es, palabras simples, pues es lo que conlleva a la obligatoriedad de pagar algún impuesto. El hecho generador, pues, como les digo, forma parte de lo que es también, que debe de estar contenido en cada uno de las leyes tributarias, forma parte constitucional de lo que debe de formar parte de un decreto, de un impuesto, de una ley, de un impuesto que debe estar especificado a quién va a gravar, debe estar especificado el objetivo en una ley, que a quién se pretende repercutir con un impuesto. Entonces, esa es la importancia que tiene, ¿verdad? No es nada más porque debe de ir bien especificado en cada una de las leyes qué es lo que va a crear el hecho generador de algún impuesto. El elemento objetivo o objeto impositivo no es más que lo que está establecido, la renta, beneficio, utilidad, acto, consumo, que está grabado con un impuesto, constituye el elemento objetivo u objeto impositivo. Al final y al cabo, pues, como dice ahí, ¿a quién va, por ejemplo, a quién va dirigido este impuesto? ¿A quién queremos grabar alcanzar con este impuesto? Ese es el elemento objetivo, es decir, el objetivo de un impuesto. El objetivo del impuesto de la ley de timbre es grabar o alcanzar a los que suscriban contratos, a los que entreguen cantidades de dinero, a los que reciban un premio. Ese es el elemento objetivo, ¿verdad? En el impuesto sobre la renta, el elemento objetivo es la renta, ¿verdad? O la utilidad de una empresa. Sobre eso va a ir grabado, porque eso es lo que se quiere alcanzar, ¿verdad? En el IVA, ¿cuál es el elemento objetivo? Todas las personas que venden, todas las personas que realizan un servicio, una permuta, una adjudicación en pago, un arrendamiento, todos los actos a que están afectos. Eso es a lo que prácticamente el elemento objetivo del IVA son los actos que están contenidos en la ley, que establece la ley. Y cuando la veamos, vamos a ahondar un poco más. Bueno, entonces, por el día de hoy nos vamos a quedar aquí, estimados, para que pues ya son las 7. Y el día jueves terminamos y empezamos a ver lo que es ya la ley del IVA. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, pues nos estamos viendo, Dios mediante, el día jueves.